Buenos días, Flor. Buenos días, alegría. Buenos días a los radioescuchas que nos Hoy? sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y quienes nos ven también en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 26 de agosto del año 2022. Flor, en el campo internacional, la noticia más destacada que acaba de suceder es que finalmente la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania se conectó al sistema eléctrico. Había estado desconectada hace 2 días en ocasión de los incendios que se habían producido en su alrededor y se temía lo peor. Se temía que se repitiera el accidente gravísimo de Chernobyl. Afortunadamente, el operador nuclear Energoatom informó hace 3 horas que volvieron a conectar el sistema eléctrico y ya la planta nuclear uno de los reactores está trabajando. Ahí siguen las tensiones porque hay soldados rusos dentro de las instalaciones de la planta y en los alrededores, en medio de este conflicto de Europa del Este. Y relacionado con el conflicto, el embajador de Ucrania ante la Santa Sede fue llamado a Kiev como una protesta por parte del gobierno de Volodymyr Zelensky en razón de unas declaraciones que dio el Papa relacionadas con el asesinato, el atentado mediante una bomba en el automóvil de su padre a la periodista hija del filósofo, asesor e ideólogo de Putin, Dugin. Así que el conflicto de Europa del Este está teniendo repercusiones también en el Vaticano. Por otra parte, en Estados Unidos, un juez federal ordenó publicar, aunque editada, la orden de allanamiento o redada a la casa del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago. Y este documento promete ser uno de los más analizados políticamente de los últimos tiempos, en razón, primero, que se trata de una orden absolutamente sin precedentes a la casa de un expresidente de allanamiento, y que estamos a puertas pues, de las elecciones de medio término que deben darse en noviembre. Ya se están haciendo las primarias en los distintos partidos para los candidatos que van a competir por el Congreso de los Estados Unidos en estas elecciones de noviembre próximo. Así que eso lo más destacado en el campo internacional. Así es, así es. Y la Asamblea Nacional, en la Comisión de Gobierno, prohibió un anteproyecto para modificar la ley orgánica de la Policía Nacional. No sé si viste, esa ley prohíbe a personas con tatuajes formar parte de la institución. Y está prohibiendo una iniciativa que modifica un artículo. Lastimosamente es solo uno. A mí me encantaría que también modificaran otro artículo que está en esa ley orgánica de la Policía Nacional, que es del 87, para permitir también que los homosexuales entren a la policía. Sí. Increíblemente en este país, el reglamento interno o las leyes orgánicas de la policía y de los bomberos no permiten a personas homosexuales, abiertamente homosexuales, entrar a las filas de la policía y los bomberos. Sí, curiosa la modificación con el tema de los tatuajes. Yo puedo entender que hay tatuajes y tatuajes. No es lo mismo un tatuaje de esos que se ponen los pandilleros atenógenes, ¿no? Incluso hay historias de que se tatúan lágrimas para significar cada uno de las víctimas mortales que tienen. Pero en el momento que se hace el filtro se identifica. Claro. Lo que ocurre en este momento es que ya sea el pequeño tatuaje que tengas o el tatuaje de pandillero y te excluyen. Claro, claro. Creo que es el motivo de la ley. Por eso yo creo que Flor es importante. Sí. Oye, pueden tener una mariposita aquí incluso. Sí, y no te aceptan. Sí, por eso. Lo que es discriminatorio. Discriminatorio. Exacto, pero además de discriminatorio, no es el único artículo discriminatorio de esa ley. Por eso digo, me parece muy bien que vayan a modificar lo que quieran, tengan intención de modificar esa parte de los tatuajes. Pero esa misma ley prohíbe a los homosexuales ser parte de la Policía Nacional. Y el trabajo no tendría nada que ver con la orientación sexual. Así que eso también es discriminatorio, tanto en la de la policía como en la de los bomberos. Así que habría que ver si eso en algún momento... Bueno, pero ahora que los diputados van a estar discutiendo la iniciativa de los tatuajes, la que me parece buena, más allá de lo que me parece muy buena, que se incluya también el tema de la participación y que no se siga discriminando a los homosexuales
en la policía y en los bomberos. Es el momento, diputados. Claro, vamos a ver si algún diputado presenta una modificación al anteproyecto de ley. Claro. Así es. Para eso son los 2 primeros debates, casualmente. Si ya está planteado el tema de la discriminación en la policía y en los bomberos, bueno, es el momento para incluir esa iniciativa. Flor, perfecto. Ley, o sea que tampoco es que tienen que hacer gran cosa, nada más están modificando un artículo, sería modificar 2. Exactamente. Otro tema me pareció diciente, un post de Instagram que puso Ricardo Martinelli, dice, con Nayib Bukele, que está vestido como en jeans y gorra para atrás y así, ¿no? Y los lentes aquí puestos. Dice, creo que luzco mucho mejor como el presidente Bukele, ícono mundial de cómo gobernar bien un país, que en saco y corbata. Dios los crea y los autoritarios se juntan. Ese es mi comentario a ese post. Ícono mundial de cómo gobernar Oye, bien. la prensa está siendo bajo fuego, dice un titular de un medio internacional hoy, entre otras cosas por las acciones de Bukele en El Salvador, el presidente de Guatemala, también amigo de Martinelli, por cierto. Sí. Pero en Guatemala, ni se diga de Daniel Ortega. O sea, ¿tú en te Nicaragua? imaginas, en la época de Martinelli Con se esos pusieron íconos. de moda, ¿te acuerdas, Guido? Se puso de moda ahí, Flor, el tema de las camisas con el logo, ¿no? Sí, correcto. Porque nadie andaba en saco por ahí. Así que vamos a ver ahora no solamente las camisas con los logos, sino las gorras con los logos y en zapatillas todo el mundo. Ese va a ser el nuevo protocolo. Lentes colgados. Creo que los lentes también le ponen aquí una marca, ¿viste? Y camisas hawaianas. Camisas hawaianas. Lo importante es darle respuesta a las necesidades del pueblo. Creo que eso es lo que dice Bukele, ¿no? Sí, no, claro. Lo que pasa es que hay métodos y métodos. O sea, Bukele lleva más de 150 días en estado de emergencia, de sitio, con las garantías suspendidas, las garantías fundamentales suspendidas. Exacto. So pretexto de atacar al crimen. No, entonces ¿No? vamos en ese camino, pues. No, hombre. Vamos en ese camino porque Bukele lo está haciendo muy bien. No, Bukele no lo está haciendo bien. Saquemos los números y veamos la realidad, por Pero a favor. mí Oye. lo preocupante Además, para ser millennial es una decepción, Bukele, realmente. Para ser millennial es una decepción. Sí, pero ¿sabes qué me parece curioso? Más que la acción de Bukele, el aplauso ciudadano con las detenciones arbitrarias en nombre de la seguridad nacional. La gente tampoco está muy clara. Claro. Mira, como que ha pasado lo mismo, en eso pasa lo mismo que con la discusión que tuvimos el otro día con relación al libro de Hitler en la Feria del Libro. Oye, Hitler era aclamado en su momento en Alemania. No, pero no tanto por lo de Hitler, sino porque la gente cuando a ellos les afecta, se le olvidan los derechos humanos, se le olvida la civilización, se le olvida la democracia y creen que nada más se le haga caso a su idea y a su pensamiento. Pero si vivimos en una sociedad democrática, todos los pensamientos caben. Y parte de ese planteamiento está la tolerancia, porque la tolerancia es lo que nos hace ser civilizados. Aquí yo he recibido una gran cantidad de comentarios sobre lo que dijimos aquí, Guido, con relación al libro de Hitler, de gente incluso que dice que nosotros lo que estamos era promoviendo el libro de Adolfo Hitler. Hombre, no. Y en ningún momento lo dijimos. Para lo que nada. dijimos es que estamos promoviendo la tolerancia. Que como sociedad libre y democrática en el siglo XXI debemos tener cabida para todas las ideas y entender los claros oscuros de la historia. ¿Por qué entonces hacer lo mismo que este señor hizo en su momento de prohibir los libros? Así es. Eso no podemos aceptar. De hecho, aclaramos que no nos fueran a señalar ahora que estamos promoviendo Exactamente. el libro. No se trata de eso ni se trataba de eso. Lo que es promover la tolerancia, promover la libertad de difusión del pensamiento, que es un derecho humano fundamental. Y comparamos a Atenógenes las pretensiones de algunos con la quema de libros que hizo Hitler Claro que sí. en Berlín. Entonces, es el mismo caso. O sea, hay que tener cuidado con esos excesos, porque esos excesos, cuando tú los ves en la acera del frente, se ven de una forma. O sea, pero el prisma cambia cuando te cambias de acera. Y entonces cuando terminan afectándote a ti, porque así son los autoritarios. Los autoritarios comienzan de poquito. Primero con el populismo, pero después le caigo a las libertades. Ese es el librito que han seguido en todos lados, sean de derecha o sean de izquierda. Siempre y sin excepción. Y terminan como mal. Maduro, de derecha como Bukele, son lo mismo. Así es. Vienen con la misma historia. Oye, a propósito de rasgos autoritarios en los políticos, ¿qué les pareció la advertencia que lanzó el accidentado precandidato contra el diario, los colegas del diario La Prensa? Esto es lo último. O sea, amenaza con demandarlos
si publican algo sobre él. O sea, si el señor es precandidato a la presidencia de la República, ¿qué espera? Que no haya cuestionamiento y escrutinio público sobre sus actuares. Yo entiendo ese tipo de advertencias si se tratara de un tema de hijos, temas personales, pero no es el caso, era un tema judicial. Así que yo sí creo que habrá que hacer la diferenciación y amenazar desde ahora con acciones penales, judiciales, a mí me parece muy delicado. Ya esto lo trató de hacer Janio Lescure, Marta Martinelli, y ya vimos las consecuencias. No, y yo también, en todo caso, yo lo entendería si no fuese una figura pública. Pero es que el ciudadano en cuestión es una figura pública. Yo no apoyo, por ejemplo, el tema de publicación de temas personales si es que esos temas personales no están ligados al uso de recursos del Estado, por ejemplo. Pero es que en el caso de ser una figura pública, o sea, si tú no quieres quemarte, no te metas en la cocina. Y eso hay que decírselo a todos los políticos, precandidatos, candidatos, funcionarios o funcionarios electos. Si no te quieres quemar, no te metas en la cocina. El estándar es aquel particular que elija voluntariamente involucrarse en asuntos de interés público, está sometido al escrutinio público, están sometidos los funcionarios. Y esto tiene un alcance y debe tener un alcance inclusive para aquellas personas que se hacen llamar influencer. También. Porque es que si tú tuviste el interés de buscar seguidores en tus redes sociales, publicando tu vida privada, personal. Entonces, señores, ya la hiciste pública. Exacto. Y todo el mundo va a tener que meterse en tu vida. Quejarte por eso está de maja, sí, porque es que cuando están los aplausos nadie se queja. Y menos tratándose de un caso judicial. Claro. Fíjate tú que la reacción... El caso judicial ahí no aplica para nada. No. En el caso personal, por ejemplo, habemos personas que no publicamos fotos de nuestros hijos o de nuestras parejas. Eso es diferente. Eso es distinto, claro. Sacan mañana en un periódico, no como política, simplemente como figura. Exactamente. Expuesta de alguna manera con la cara de mi hija. Ahí yo estoy de acuerdo en llamar al medio y decirle que sea la última vez y sí, amenazar con acciones. No, porque además eso está incluido dentro de la ley de protección de datos de menores y de la ley y del Código de la Familia. O sea, hay una serie de protecciones. Que hay un tema ahí, claro. Hay un tema ahí delicado. Si fuera un tema personal en el que no se usan recursos del Estado. Por ejemplo, aquí hemos visto amantes, por ejemplo, yo no creo que sean noticias esos temas, a menos, por ejemplo, que el amante tenga un SPI. Exacto. O que esté becada por el Estado estudiando en el exterior, por ejemplo. Correcto. Ese tipo de cosas. O sea, cuando ya la vida personal la mezclas con los privilegios que tienes como político, yo sí veo que eso sea noticia. Pero en este caso, ni siquiera es un tema personal. Es un tema judicial de un candidato, de un precandidato presidencial. Por supuesto que es noticia. Exactamente. Sí, sí. Y en eso sí hay que establecer las diferencias. Lamentable. Ahora, el señor se ha caracterizado por eso, por amenazar a medios que lo cuestionan, desde hace muchos años, además. Él ha estado involucrado en temas judiciales hace muchos años y amenazó en sus momentos a periódicos y medios que publicaron esa información. Así que yo honestamente no pienso que eso prospere, y si prospera realmente se sienta un precedente nefasto. Es que no ha prosperado en el pasado, menos va a prosperar ahora. O sea, realmente sí, este asunto de no me menciones, pero si yo sí figura política, yo quiero buscar firmas, pero no me menciones. ¿Cómo es eso? No pero pasa. Sí, pero entonces vamos a hacer algo, pues. Si sacara las firmas, entonces no se publica. Exacto. Por eso es que en el tema de estas campañas negativas y campañas sucias, en donde el Tribunal Electoral muchas veces interviene, se maneja una línea muy delgada, porque muchos políticos dicen, no, lo que pasa es que se trata de campaña sucia cuando tú le sacas algo de su pasado, que él en su momento fue funcionario y que también o fue precandidato o fue candidato e hizo cosas. Entonces tú no puedes sacar nada del pasado porque se trata de campaña sucia, no. Mucho cuidado. O sea, hay campaña negativa y hay campaña periodística, siempre que sea de interés periodístico. Campaña sucia es cuando se inventan cosas. Exactamente. Pero si son cosas basadas en la historia del candidato o precandidato, claro, eso es parte de su pasado. Cuando hay injuria, cuando hay calumnia, ahí es entendido. Ahí hablamos entonces de una campaña sucia.
pero una campaña negativa, inclusive el término negativo ni siquiera aplicaría cuando se trata de hechos que ocurrieron en el pasado de cualquier persona que está aspirando a un puesto de elección popular. Claro, la gente tiene derecho perfectamente a conocer quién está firmando o por quién está votando. Exacto. Eso es aquí. Y el que no, como tú dices, el que no se quiere quemar, que se mantenga lejos de la cocina y punto. Pues. Flor y Atenógenes, vieron que Monseñor Ulloa ya planteó que hay que ponerle fin a la primera fase o etapa de la mesa esa del diálogo y pasar a la segunda, que es con la participación de todos los actores. Porque además me llama la atención que ayer, que se reanudó la conversación en Penonomé, volvieron al punto uno para tratar de resolver lo que se ha dicho desde el día 1, que no se puede resolver si no participan todos los actores. Entonces, esta mañana... Ojalá llamo otra vez a que prime la sensatez. Déjeme actualizarlo. Esta mañana entrevisté al doctor Fernando Castañeda, que es parte de la mesa del diálogo de Penonomé, y me adelantó que viene muy pronto la segunda fase, pero ojo, no es que va a haber una segunda fase donde están los de la mesa y los sectores empresariales, no. Van a dejar participar a los sectores empresariales y a todos los que tengan algo que decir acerca de la situación del país. Bueno, pues esta va a ser una segunda fase diálogo, ¿no? bien pesada, una segunda fase con mucho protagonismo. Bueno, pero eso coincide con la petición que hizo la Gran Alianza por Panamá en su comunicado del martes, que se amplíe la mesa a todos los sectores que tengan algo que decir, casualmente. Va a ser una mesa muy grande. Ahora, por eso es que la mesa de la concertación se me hace que era el escenario ideal, pero ya, haciendo las modificaciones que haya que hacer. Ya el doctor Castañeda me dijo también que trataron ese tema de que si podía ser la mesa de la concertación nacional y quedó totalmente descartado. Claro, porque ahí nunca han querido participar los grupos sociales que están en la mesa del diálogo. Sí, exacto. Él lo que dijo es que era una mesa desprestigiada, que no tenía representación. Estoy solamente citando textualmente lo que me dijo el doctor Castañeda. Pero entonces esta mesa sí tiene representación y sí tiene prestigio. Sí, yo le hice esa misma pregunta, Flor, y él lo que me dijo es que es la mesa y allí hay una realidad que voy a poner entre comillas. Es la mesa que ha conseguido una serie de cambios importantes en la realidad nacional. Y la verdad es que eso no se puede ignorar. Oye, pero en la mesa, es que si no se llega a la mesa, señores, aquí no hay una disminución en el precio del combustible. Es más, desde el mes de marzo se estaba hablando que se podía disminuir el precio del combustible y se podía eliminarlo del impuesto. Llegó a la mesa y se hizo, ¿o no? Sí, ciertamente, Atenógenes. La canasta básica. Pero desconocer que la mesa de la concertación nacional ha tenido momentos protagónicos y brillantes, por ejemplo, en el tema de la ampliación del canal, es faltar a la historia. Para ellos eso es parte del pasado. En el presente, en este momento, ellos son los que han conseguido los cambios más importantes en materia de mejoramiento de la calidad. Pero no se pueden implementar todo lo que se ha conseguido, porque los que tienen que dar su visto bueno o decir sí, vamos a vender los productos, etcétera, no han estado sentados en esa mesa. Ese es otro punto. Entonces, pero es que ellos no estaban en la mesa. Que diálogo de yo con yo no produce resultados ese es el sino punto. Aparentes. No, es que ese es el punto. Ese diálogo de Penonomé, aunque no nos guste, sí ha dado resultados. Son tangibles. Ahí hemos tenido las discusiones en los últimos 2 meses, ¿o no? O sea, vieron el cuestionamiento por un lado, pero el choque contra la realidad por el otro. En lo que puede hacer el gobierno, sí. En lo que está al alcance del gobierno, además haciendo uso de endeudamiento que todos pagamos. Ahí sí. Pero en las cosas que tiene que ver con el sector productivo, no van a producir resultados porque no han estado involucrados los sectores productivos. Ese es el planteamiento. El punto es que sí se hizo. No, Atenógenes, se fijaron una serie de precios de congelados, se congelaron 170 pero, Guido, productos. Lo hicieron. Y la queja, sí, pero la queja es que no están los productos disponibles. Está bien, pero lo hicieron. Bueno, ese es el argumento de ellos. En apariencia. Bueno, pero lo hicieron. Ahora, una mesa de diálogo con tanta gente sentada es como para no hacer nada. Nada más lo dejo allí. Es correcto. O sea, tienes que tener a la gente clave y contada. No di que vamos a abrir esto para que se vuelva un cabildeo nacional. O sea, ¿eso qué es? Eso es verdad. Entonces, si tienes a 20 personas esperando el micrófono para cada punto, jamás van a avanzar. Y entonces, si no los llamas para que hablen, van a decir que estaban ahí por el gusto. Aparte, o sea, por donde lo veas va a quedar mal eso. Aparte de que la transmisión en vivo, a través de CERTV,
hace que la cosa se degenere en un protagonismo de cada uno de los que coge el micrófono. Ahora, y no van al punto, sino que se gastan yo creo sus que la minutos estrategia- exhibiéndose. Yo creo que la estrategia es que eso se extienda hasta el 2024, porque con tanta Claro, gente en esa claro, mesa. por supuesto. Y que ellos digan, pero se logró reducir las planillas. Oye, por cierto, ayer me enteré que están mandando en efecto las cartas a las instituciones para que empiecen a evaluar a quién pueden sacar para reducir la planilla del 10%. Y ayer me comentaba un funcionario, yo le pregunté si había recibido la carta y me dijo que sí la había recibido y que decidió archivarla hasta que el gobierno no vote a sus botellas, él no va a votar a sus funcionarios. ¿Qué tal? Imagínate. Pero ¿cómo así que hasta que el gobierno no vote a las botellas y él no es parte del gobierno? Él debe conocer las botellas. No, pero él lo que dice es que la Asamblea, el Ejecutivo, tiene demasiadas más botellas que lo que tienen las instituciones pequeñas, mira, y que por tanto él dice que no va a hacer absolutamente nada, que además era una sugerencia, como que por favor, revísate eso ahí cuando tengas un chance. Más o menos. Ayer estuve revisando unas cuantas planillas que veo que cada vez, en vez de hacerlo más amigable, se parece a lo del Tribunal Electoral, en vez de hacer más amigable la búsqueda de las personas que están emplanilladas, cada vez la hacen más difícil, ¿no? Estuve revisando, por ejemplo, la planilla de la Asamblea Nacional. A raíz de una publicación en Twitter de una supuesta ex esposa de un exdiputado que está emplanillada, pero vive en Miami. Ella argumenta que está estudiando, pero estudiando pues, emplanillada acá. Me puse a revisar esa planilla y es impresionante. Una planilla de 20 y pico millones de dólares durante, claro, no al mes. Valderrama. Y es solo la planilla que está asignada en la estructura esa que ha armado la Contraloría en su página web a lo que llaman, se me escapa el nombre, algo que tiene que ver con legislación. Comisión de Legislación de la Asamblea. Es una planilla impresionante. Eso no resiste un análisis. La cantidad de gente en planilla ahí, estoy seguro que la mayoría, o una buena parte, son personas que no van a trabajar a la Asamblea. Más los 1.418 que contrataron en un año, el último año. Sí, no, bueno. Más toda la del Ejecutivo. Esos son los contratos eventuales, Flor. Esos son los eventuales. Estas que te digo son permanentes. Guido, lo que sí te voy a decir es que el Contralor sabe perfectamente cuándo debe actuar rápido y cuándo no debe actuar. Porque recuerdas hace unos días que Sabonge dijo que solo estaba a la espera de la firma del Contralor para empezar el viaducto de Reiniciar. del corredor de las playas. Sí. Bueno, ya. Va a costar $100 millones y hace 2 días, el miércoles, la Contraloría aprobó la segunda adenda. Hoy arrancó, hoy arranca. Sí. Ahora, me llamó la atención de esa declaración del ministro Rafael Sabonge, que dice que en vez de ser el corredor de las playas, que estaba originalmente planeado... Ya de playas queda muy poco. No, pero espérate, evidentemente va a ser un atajo. Es como un paso elevado, más que nada. Un paso elevado de 6 kilómetros, sí, eso es pero dijo a la vez que lo que se va a hacer para las playas es una costanera desde Veracruz hasta Campana, que va a costar 548 millones de dólares. Y entonces yo no entendí. El próximo gobierno... No entendí. Y el próximo gobierno, el que gane, viene y la echa para atrás y volvemos, no sé si al corredor de las playas o a la ampliación de la Panamericana. Pero eso es un relajo y al final se está perdiendo tiempo y se está perdiendo las oportunidades de desarrollar toda esta área para el país. Y lo mismo aplica para el cuarto puente sobre el canal. Exactamente. Igualito. No hay una sola mega obra en este gobierno, ni una, lo ni del cuarto puente... Sí, va a haber lo del ramal. El ramal hasta el aeropuerto. Exacto. Pero hasta este momento... es una mini mega obra. Es que me está diciendo el productor que no es una mega obra. No, y la línea 3, que no la va a terminar cierto, este gobierno. El ramal lo inauguran, pero no va a tener contacto con la terminal. Así que hay otro escándalo. No, espérate, pero la línea 3 del metro sí está en construcción. El escenario, cuando Mireya lo inauguró. Papás igualito. Bueno, igualito. Van a poner Puente Centenario sin los... La línea, perdón, pero hay que ser justo. La línea 3 del metro sí está en construcción y va avanzando. Lo que pasa es que no la va a terminar este gobierno. Ni siquiera el siguiente va a tener que esperar a que esté listo el túnel para también poder... hay que ser objetivos y justos.
esa línea 3 realmente la dejó andando fue Juan Carlos Varela. Sí, claro. Exacto. O sea, de este gobierno, de este gobierno no hay. claro, de este gobierno hubiese sido, ¿sabes qué? Si ellos deciden, hey, Juan Carlos Varela la dejó hasta Ciudad del Futuro, espérate, yo la llevo hasta Chorrera. Ahí entonces yo se la doy. Hay una petición de los chorreranos. Sí, pero todavía hay una petición. Una pero valla este no inmensa una valla inmensa ahí en el Espino que dice presidente. pero no han aprobado. Son solo 4 kilómetros. Sí. ¿no? Pero bueno. Entonces yo se la daría si ellos deciden llevarla a Chorrera. Esa valla me parece súper diciente, una buena manera de protestar, lo ve todo el que pasa por ahí. Pero todavía no se ha decidido si se lleva hasta allá. No, seguramente porque es que Ahí sí por lo menos se llevan esa, aunque no la terminen. Pues es que 4 Mira lo que nos kilómetros. comenta un lector, un televidente, dice, lo que ha conseguido la mesa es pan para hoy, hambre para mañana, y qué fácil que otro lo pague y que el país se endeude para pagar por las cosas. Eso es lo que yo digo. Y sobre el puente Centenario comenta el puente peatón, el paso peatonal más caro del mundo. Eso es verdad, es lo que decía. Podría haberse superado por el corredor de las playas, no perdamos la esperanza. Oye, tenemos contacto ahora mismo con el señor Francisco Álvarez, quien es director de inversiones, concesiones y riesgo del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas, porque se aprobó más de 1 millón, que el subsidio del Fondo de Equiparación Tarifaria por la pandemia se extienda. Van a seguir recibiendo el beneficio más de 1 millón de clientes. Esto fue decisión del Consejo de Gabinete que aprobó extender este beneficio un mes más. Vamos a conversar con el señor Francisco Álvarez, que lo tenemos en contacto esta mañana. Buenos días, señor Álvarez. Cuéntenos acerca de esto. Es una decisión que se toma en este Fondo de Equiparación Tarifaria y es por un mes más específicamente. Buenos días. Muy buenos días, Tenógenes, Flor, Guido. Antes que nada, un saludo cordial a todos y bueno, sí, definitivamente, pues sí, una decisión de extender un beneficio que ha venido dándose desde abril 2020 en base a la pandemia. En algún momento se tomó la decisión de dar este beneficio adicional a los usuarios de energía eléctrica. Y en base un poco también a mantener la paz social y los temas, los altos costos de la electricidad o tratar de limitar un poco esos gastos en el bolsillo del panameño, pues se ha vuelto a extender la medida por un mes adicional, mientras continúan, por supuesto, las revisiones, ya que esta medida es una medida de apoyo temporal que se inició en abril de 2020. Eso representa en dólares y centavos más o menos qué soporte que aportamos, porque eso lo pagamos entre todos. Recordemos que el Estado no tiene dinero, el dinero del Estado lo ponemos todos los contribuyentes, más evidentemente las actividades lucrativas que sí tiene el Estado, como el Canal de Panamá, Tocumen, etcétera. Pero son fondos públicos, o sea, son de todos. ¿Cuánto representa eso en dólares y centavos, señor Álvarez? Bueno, la medida hasta el momento, es obviamente una medida millonaria, representa alrededor de un poquito menos de 12 millones de dólares mensuales, lo cual a final de año, si la medida se extiende tal cual como está, la medida debe representar alrededor de 134 millones de dólares para este alivio, ¿no? El alivio beneficia a una población, a casi todos los usuarios de energía eléctrica, sobre todo en la parte residencial, ya que cubre desde los clientes de hasta consumos de hasta 300 kilowatt-hora, que ese consumo ya es subsidiado de por sí a través del Fondo de Estabilización Tarifaria, y para la gente de Occidente del país, Chiriquí, Bocas del Toro, también reciben un descuento adicional que se llama el Fondo Tarifario Occidente, y este es adicional y extraordinario, obviamente, para llegar hasta los clientes con consumos hasta de 750 kilowatt-hora. Para ponerlo en perspectiva, una representación de alrededor de 1.1 millones de clientes de energía eléctrica, lo cual representa alrededor del 92% de los usuarios
de energía eléctrica. Se extiende en este entonces momento. un mes más el subsidio solamente, por ahora, un mes más. Es correcto, o sea, definitivamente se mantiene esta medida en revisión, ya que es una medida costosa para el Estado y definitivamente lo que se está tratando de hacer es limitar un poco buscar una mejor manera de focalizar este subsidio y esperando pues que el mismo, siendo considerado una medida de apoyo temporal, una medida de alivio temporal para el bolsillo, pues pueda ser continuada utilizada, pero por las partes más vulnerables, ¿no? Por los usuarios de electricidad más vulnerables. Gracias, Francisco. El señor Francisco Álvarez, director de Inversiones, Concesiones y Riesgos del Estado del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos una pausa. Vamos a conversar esta mañana con Eleni Manolas, quien es presidenta del Consejo Nacional de la Juventud. Estará conversando con nosotros acerca del rol de la juventud en esta campaña política que viene y a preguntarle también qué piensa de lo que dijo el Tribunal Electoral, aunque después ustedes vieron que el Tribunal aclaró, dice que en ningún momento se dijo lo que se dijo, pero lo que pasa es que todo el mundo vio lo que dijo el magistrado Heriberto Araúz del Tribunal Electoral, de que para poder estar en la política se necesita plata. El que no tiene plata, que no se meta en la política. Eso fue lo que dijo. Después de la pausa vamos a hablar de eso. Ya regresamos. Oye, escuchando esto, lo que viene en debate abierto este domingo, en este país todos robamos. No. El magistrado cigarrista. O sea, esas frases, ¿te acuerdas cuando el difunto candidato a vicepresidente de la nómina de Ernesto Pérez Valladares en 1994, en el CADE del año 94, expresó algo parecido? Dijo, todos los gobiernos roban. Sí. Eso quedó plasmado en la historia. Lo que pasa es que en el cislogismo, o sea, te incluyes tú. Eso es lo delicado de la frase. O sea, todos robamos. O sea, yo también, pues. Por eso es que el utilizarlo es realmente muy arriesgado. Pero no sé si lo hizo con intención o sin intención el magistrado. Yo quiero pensar que fue tratando de hacer una metáfora. Yo también lo pensaba, pero le salió muy mal. Yo también lo pensaba, Guido. Lo que pasa es que al día siguiente lo reitero. Sigue reiterando, espérate el knockout del domingo. También en el knockout, hombre. Knockout con el magistrado cigarrista, Flor. Ay, Dios mío, el y segundo. Va a estar en debate abierto también, así que. Yo le hice uno como en el 2012, por allá. Oye, no. Mira, Flor quedó tan afectada que no pudo venir hoy. Imagínate, después de eso. Estoy como si me hubiera pasado un tren por encima después de esa entrevista, te digo. Pero mira, está con nosotros Eleni Manolas, quien es presidenta del Consejo Nacional de la Juventud y acaba de tomar posesión hace unos días nada más. Y sí sería bueno ahora conocer el punto de vista acerca de esa frase de alguien más joven que nosotros. Eleni, buenos días. Gracias por estar aquí en Cuarto Poder. ¿Qué tú piensas de esa frase? No sé si conociste o conocías al magistrado cigarrista, pero ¿qué piensas de lo que dijo esto de que todos robamos en Panamá? ¿Tú qué piensas? Pienso primeramente que es preocupante la clase política que tenemos actualmente como para que alguien tan abiertamente vaya a decir que todos roban. Creo que también alza un poco las cejas sobre su trayectoria, porque no sé si que trataba de hacer algún tipo de chiste o incluirse en el grupo de todos los que roban, pero también es cuestionable él como persona. Yo siento que, y no solamente las declaraciones de ese magistrado, sino también el que dijo que para meterse en política tenemos que tener plata y demás. Creo que hay que pensar dos veces quiénes son las personas que tenemos en la puesta de toma de decisiones, porque que implique que todos roben, entonces significa que todos no pueden estar en sus puestos, porque al final cuando uno está en este tipo de posiciones es para servir al país, para poder hacer algo realmente bueno por la población, no para robar, ni tampoco para hacer un negocio. Elenis, cuéntanos un poquito sobre Eleni sin S. Eleni Manolas. Eleni, perdón. Eleni, cuéntanos un poquito qué es esto del Consejo Nacional de la Juventud, cuáles son sus propósitos, cómo pretenden influir en la actividad importante del desarrollo del país como es la política. Y también si tienen algo que ver con algún movimiento existente, un partido, algún movimiento tipo Vamos, etcétera. No, el Consejo Nacional de la Juventud es un grupo autónomo
que es parte de más de 107 organizaciones a nivel nacional juveniles, de diferentes tipos. Tenemos organizaciones de derechos de las mujeres, tenemos organizaciones religiosas, tenemos organizaciones de derechos de los niños, de ambiente y demás. Todas estas organizaciones nos agrupamos, parte del Consejo Nacional de Juventud, y básicamente queremos establecernos como este ente referente de temas de problemáticas de juventud para los diferentes órganos, direcciones, organismos internacionales. Nosotros no estamos afiliados con ningún partido político, tampoco somos parte del gobierno, ni estamos afiliados con Vamos. Y cuéntanos, tienen, como el nombre dice, Consejo Nacional, ¿tienen representación a nivel nacional en todas las provincias, en comarcas, Sí, etcétera? exacto. Actualmente somos 107 organizaciones, pero dentro de esas organizaciones hay muchas que, por ejemplo, tenemos a la Cruz Roja, que tiene más de 1.500 adherentes dentro de Panamá entero. También tenemos Avanzada Juvenil, que es una organización religiosa que tiene alrededor de 5.000 jóvenes. Realmente el Consejo Nacional de Juventud agrupa todas estas organizaciones que van precisamente desde Darién hasta Chiriquí y de todo tipo de pensamiento, todo tipo de ideología. Eleni, cuéntame acerca de esa visión que puedan tener los jóvenes acerca del futuro de Panamá. ¿Qué piensas particularmente acerca de eso? O sea, ¿cómo lo estás viendo? Hay tanta crítica, hay tanta decepción por un lado, hay tantos cuestionamientos a lo que se ha hecho en la política en los últimos 30 años, que sí sería bueno entender qué piensan los jóvenes de esto y cómo se pueden cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué piensas? Creo que realmente los jóvenes sí estamos decepcionados como casi que todos los panameños ante nuestra realidad actual y cómo muchas veces las personas que están en las tomas de decisiones nos decepcionan una y otra vez, pero creo que los jóvenes tenemos la esperanza de que las cosas realmente pueden cambiar. Es por ello que, por ejemplo, estuvimos en la parte de la creación del anteproyecto de ley de la política pública de juventud, tratando de poner a todas las direcciones y ministerios en una mesa con los miembros del Consejo Nacional de Juventud para realmente hacer un plan de acción. No solamente, los jóvenes no queremos que solamente nos inviten a eventos y celebren el Día de la Juventud y hablen de que los jóvenes somos importantes, pero al final no quedemos en nada. Todo lo contrario, el Consejo Nacional de Juventud está ahí para tener su silla que tiene merecido en todas las mesas de discusión, y si no nos las dan, las vamos a exigir, porque los jóvenes somos personas claves en cualquier tipo de problemática. Nuestra voz se tiene que escuchar y el Consejo Nacional de Juventud está para eso, está para que nos consulten de cómo pensamos los jóvenes de diversos sectores, de diversos pensamientos, de cómo se pueden resolver los problemas que nos afectan. Estamos ahí para poder incidir realmente en nuestras políticas públicas. Entonces, Eleni, una de las cuestiones que deben hacer con miras a cumplir ese propósito es, por ejemplo, enviarle una carta al director ejecutivo del Consejo de la Concertación Nacional para que ustedes tengan un espacio ahí, porque yo creo que es importante que la juventud que está representada en el Consejo Nacional de la Juventud a nivel nacional participe, porque entiendo que ahí hay una representación de la juventud, pero que ya no son ni siquiera tan jóvenes, sí, los que están ahí en la mesa de la concertación. Es que mira, por ejemplo, el caso de Eleni es jovencísima, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que aquí hay mucha gente que dice que es joven, pero cuando tú lo ves, eso más arriba de 30 años. Sí, sí, no. Y ahí eso sí es cierto, si es joven, lo comparamos con alguien, digo, si tiene 50 y el otro tiene 30, es más joven desde 50, pero en el caso de Eleni está muy jovencita, y es una nueva generación que no está maleada, que no conoce la política y que está buscando oportunidades y que muchas veces, ojo, es subestimada por esos adultos, inclusive adultos jóvenes que no quieren que los más jóvenes hablen. Y aquí estamos hablando de un choque de generaciones, Eleni, y no sé si te ha pasado, o sea, ¿sienten ustedes, en tu caso particular y en lo de los muchachos que están alrededor de ustedes, que son discriminados por las nuevas generaciones de políticos o inclusive por políticos jóvenes? O discriminados, pero de repente subestimada su opinión. Creo que algo que, justo que mencionaban lo de la mesa de consultación, 2 miembros del Consejo Nacional de Juventud fueron parte de la mesa de diálogo. Ellos estaban sentados ahí y al final tuvieron que renunciar a estar en esa mesa porque las personas que estaban ahí no los dejaban hablar, les apagaban el micrófono, no tomaban en cuenta su opinión. Entonces, ese tipo de experiencias sí suceden. Depende, yo creo que mucho del contexto en el cual estemos. Creo que personalmente depende de con quién estemos tratando. Cuando tratamos con organismos internacionales, como por ejemplo UNFPA es un aliado de UNFPA Panamá es un aliado de nosotros al momento.
son organismos que sí escuchan la voz de la juventud. Pero cuando tratamos muchas veces con a veces gremios gubernamentales o demás, la voz de los jóvenes es bastante cuestionada. Porque yo no sé si muchas veces las personas piensan que porque tenemos pocos años de edad, tenemos poco conocimiento, y es todo lo contrario. Realmente yo creo que esta generación de jóvenes tiene el reto de prepararse para poder tener algo puesto en su currículum o algo que pues realmente los respalde para que nos tomen entonces en consideración. Porque que nosotros tenemos pocos años de edad no significa que no tengamos este pensamiento crítico y no podamos realmente aportar. Creo que viendo lo que sucede en Panamá actualmente, muchas veces las personas jóvenes somos más capaces que personas adultas de poder opinar y realmente hacer política pública, de hacer programas, de tener diferentes ideas, porque creo que los jóvenes tenemos la esperanza y este sueño de que podemos cambiar el mundo y ayudar realmente de una manera buena a que las cosas cambien, porque el país no va a quedar a nosotros. Nosotros son los que probablemente vamos a tener la siguiente clase política tomando las decisiones de la manera en que lo están haciendo. Las repercusiones lo van a vivir probablemente nuestros hijos, porque el país nos queda a nosotros. La idea es que hay que intentar que por medio del Consejo Nacional de Juventud tenemos ese sueño de poder seguir incidiendo y seguir haciendo las cosas bien para los jóvenes, que de repente no nos va a afectar a nosotros actualmente, sino a la generación juvenil que viene subiendo más adelante. Magnífico. A los jóvenes que se refiere Eleni son María Pinzón y Alexis Castro, que los tuvimos aquí invitados en Cuarto Poder, y qué bueno que hayan participado de la manera en que lo hicieron, porque además empujaron para que se tocara el tema de transparencia y lucha contra la corrupción que fue dejado de último prácticamente en la mesa esa del diálogo. Así que, bueno, entonces tienen que presionar, porque la idea de que los jóvenes participen no solo es con el propósito de buscar oportunidades, sino de escucharlos, porque es que la juventud tiene unas inquietudes que como bien dice Eleni, nosotros los que ya estamos en otros pisos del edificio, a lo mejor no lo tenemos como prioritario, y sí tiene que ser prioritario, porque es que la gente dice retóricamente es que ese es el futuro del país, las nuevas generaciones, pero entonces si se le cierran las puertas, ¿a qué futuro estamos apostando? Y después decimos que no les interesa. Sí, por supuesto, por supuesto. Flor, que ya tú pasaste por ahí también. Flor todavía está allí. ¿Qué te pasa? Flor está allí todavía. Tienes que decir así, que lo hace lo. No. Tú estás allí todavía, Flor. No seguí. No, yo sí pasamos. No, ya. Tú estás allí. Yo tengo el espíritu joven, creo que es de las pocas cosas jóvenes que me quedan. A Guido nada más le queda el espíritu, imagínate. Así, fíjate, no, que esta noche te sale una arruga aquí. A Guido nada más le queda el espíritu joven. Pero qué bueno que sí es cierto lo que dice Eleni acerca de las oportunidades y los espacios para que los jóvenes expresen ese pensamiento acerca del futuro. Y creo que el Consejo Nacional de la Juventud busca eso, ¿no? Crear ese espacio. Es un ente también que se está retomando ahora, tengo entendido, Eleni. Sí, en efecto, el Consejo Nacional de la Juventud post-pandemia, como muchas cosas, prácticamente se desintegró. Eran 4 organizaciones y en un periodo de 3 meses hemos podido tener a 107 organizaciones. Las inscripciones para entrar al Consejo Nacional de la Juventud se acaban de reabrir nuevamente y tenemos más de 114 aplicantes. Así que es un ente que está creciendo a un nivel súper grande y también muy rápido. ¿Tienen alguna página web o algún tipo de dirección donde la gente puede averiguar más de ustedes? Los jóvenes que quieran estar interesados en integrarse. Sí, en efecto, nos pueden buscar en Instagram como CNJ Panamá y justamente ahí pueden encontrar el link de inscripción. Los requisitos pueden entrar tanto como organizaciones, tanto como jóvenes que no tengan una organización que los respalde, pero quieran estar en el espacio para poder conversar, para poder participar. @CNJ Panamá en Instagram. Muy bien. ¿Te das cuenta? Yo preguntando por página web, los jóvenes usan Instagram. Todo está ahí. Ese es parte del gap que hay que superar. Eleni, ¿Tú oyes CD en el carro? Todavía. Pero también tengo el USB, pero también CD. Y no tiene cassette. También tengo cassette. También. Oye, acuérdate que mis carros son vintage. Betamax. Tiene el Betamax todavía en la casa. No, eso sí, no, ya.
Eleni, antes de terminar, tú me pasaste muy por encima de la frase esa de que para hacer política en Panamá se necesita plata, pero tú que conoces de la forma en que se hace la política en Panamá, ¿qué más se necesita además de la plata? ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que personalmente los jóvenes que en algún momento quieren adentrarse a la política, lo que he conversado con ellos es que el primer problema que se ven es que no lo voy a hacer porque no tengo los recursos. Y es que ahí tenemos un pensamiento o una noción errónea en Panamá, que para entrar a política se necesita dinero, se necesita pues recursos para poder pagar diferentes cosas. Para entrar a política, personalmente yo solamente siento que se necesita la vocación de realmente querer hacer las cosas bien y servir al país. No se debe necesitar ningún tipo de recurso, ni tampoco se ve la política como un negocio. Yo pienso que al final la política es el hecho de poder ayudar a tu país, no es el hecho de poder tener recursos. Yo pienso que me parece absurdo que alguien le pague a un activista para que busque firmas, por ejemplo. Pienso que ese tipo de cosas debe venir de un trabajo voluntario, que alguien haga porque crea una propuesta, que en teoría o en papel se supone que así debe ser la democracia. Creo que en Panamá, y por eso también en la mesa cuando estaban nuestros miembros querían hablarlo mucho, era el tema de transparencia y democracia. Y es que en Panamá tenemos un problema grave como se está manejando nuestra democracia. Los jóvenes precisamente en eso tenemos muchas opiniones y queremos realmente que se haga un sistema democrático, transparente, en donde realmente haya una rendición de cuentas de qué es lo que hacen pues, las personas en el toma de decisiones. Así que creo que realmente es lamentable que alguien piense que para meterse en política hay que tener dinero. Muy bien. Oye, aquí vi en el Instagram, el Consejo Nacional de la Juventud abre nuevamente las postulaciones. Si tienes entre 15 y 29 años, no pierdas esta oportunidad y postúlate. Muy bonito el logo y muy bueno el movimiento. Así que ya sabes, Flor, ya no puedes de 15 a 29 años. Mira tú. Sí, ya, perdí. Así que, Gracias, Eleni. bueno. Mucha suerte como presidente del Gracias. Consejo Nacional de la Juventud. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí. Oye, Guido, está preguntando alguien aquí antes de que se vayan a cambio que si tú tienes caseta en la bicicleta. no, ahí sí voy con Con el Walkman. Walkman, con Spotify. Va con el Walkman. Spotify. Va con el Walkman. Ese chiste no lo entendió Spotify. Eleni porque ella ni el cassette vio, No, ni los porque- CD, creo. Yo sí sé que es un Walkman. Ah, ya. ¿Viste? Porque ha estudiado historia. Porque esto es historia. Películas, pero sí. Una pausa, regresamos. Bueno, Se nos acabó el tiempo. se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con el brunch. Y en RPC, televisión, tecnología. Flor, a propósito de lo que me estabas preguntando. A ver el programa, me imagino. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao. Esta Flor.